Figuro es una insurtech de origen colombiana que opera como una plataforma digital todo en uno. Esto es para modernizar la distribución de seguros en Latinoamérica. Hoy nos lo cuenta su cofundador, Juan Camilo González. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Juan Camilo González cofundó y hoy lidera Figuro, la startup que transforma la forma en que las aseguradoras y corredores de seguros en América Latina prospectan, asesoran y gestionan pólizas. Figuro está respaldada por programas como Startup Chile, ODX de Estados Unidos, Parallel del 18 de Puerto Rico y Latitude de Brasil. Y fue reconocida como Best Technology Enabler en LATAM por la Alianza InsurTech Panamericana. Y una de las 100 startups más prometedoras de Colombia y México, tanto por Colombia Tech Week como por Pro Network. Su trabajo se centra en un punto específico: convertir a los agentes tradicionales en vendedores híbridos digitales, utilizando datos, automatización y diseño de experiencias para mejorar resultados sin perder el componente humano del asesor. Antes de Figuro, Juan Camilo fundó una fintech apoyada por Y Combinator y 500 startups, desde la cual desarrolla programas de educación financiera que impactaron a más de 100,000 personas en 18 países. También ha asesorado a aseguradoras líderes en Colombia en crecimiento rentable, estrategia digital y programas de educación financiera. Y participó en la construcción de la Estrategia Nacional de Educación Financiera del país. Él es LinkedIn Top Voice en innovación de seguros. Fue nombrado Best CEO de una insurtech de distribución por FinTech Américas del 2025 y figura entre los Top 100 Insurtech Creators. También ha sido profesor en el Externado de Colombia, la UCL Summer School en Colombia y la Barcelona School of Management, UPF. Y me da muchísimo gusto que el día de hoy estés con nosotros. Juan Camilo, muy bienvenido. Rafa, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá y encantado de estar también en México. Claro, muchas gracias. Qué bueno que coincidió, porque luego Exacto. tampoco es fácil, ¿no? Tal cual. Ahora, Figuro, tal vez yo diría que incluso el país más importante para nosotros es México hoy, incluso por encima de Colombia. Ya te contaré más sobre eso. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues mucho que platicar, Juan Camilo. Además, tú sabes que yo también viví en Colombia. Además. Y yo creo que va a haber cosas ahí interesantes Seguro que sí. que debatir. Vamos a empezar por la historia de Figuro. ¿Cómo es que nace la idea? ¿Cómo han venido evolucionando, creciendo, etcétera? Adelante. Mira, para mí Figuro es como la síntesis de todo lo que había hecho en mi carrera antes de llegar a este punto. Yo empecé, como lo dijiste, co-creando la Estrategia Nacional de Educación Financiera de Asobancaria, que es el gremio de los bancos en Colombia. Y entonces me dediqué por casi 10 años a ayudarle a la banca y a entidades financieras a crear estos programas para que sus clientes y potenciales clientes aprendieran a usar los productos financieros, aprendieran a mejorar sus finanzas personales y entonces desde ahí también hubiera incluso más negocio para estas entidades financieras. Y hacia 2017 me metí en el mundo de la tecnología y creé mi primera fintech. Y tuve la inmensa fortuna de vivir el sueño de ser acelerado por 500 Startups, que era una aceleradora enorme de Estados Unidos, y luego por Y Combinator, que el presidente de Y Combinator en ese entonces era Sam Altman, el creador de OpenAI. Entonces, estando en Silicon Valley, para ese entonces también había formado la fuerza comercial de Sura en Colombia y de Seguros Bolívar en Colombia como por unos 6 años. Y me llegó esta idea de, ok, me encanta hacer tecnología, me encanta todo el mundo de la educación, pero veía que los agentes de seguros les costaba muchísimo armar un gran negocio, un negocio que fuera escalable, que fuera próspero. Y ahí dije, quiero hacer algo en seguros. Nadie estaba haciendo realmente como cosas en seguros. Entonces, en pandemia, tuve la oportunidad de salir de la compañía que había fundado y empezar a explorar cuál era el camino. Y ahí me junté con 2 socios. Una francesa que venía de dirigir equipos de auditoría para 18 aseguradoras en Europa y un mexicano de Guadalajara que venía de crear infraestructura de Machine Learning para la banca en México. Y los 3 dijimos, oiga, ¿cuál sería la mejor forma de pensar por dónde arrancar? ¿Dónde se juntaron? ¿O era de remoto? No, al principio era completamente remoto porque esto además era pandemia. Luego tuvimos la fortuna de ir a Startup Chile y en Startup Chile empezamos a trabajar en la compañía.
Y luego vinimos a México y luego nos fuimos a Puerto Rico porque entramos al programa de Paralel 18. Entonces hemos viajado por todo lado y ya los tres estábamos en Puerto Rico y ahí empezamos a crear el resto de la empresa. Pero lo interesante es que al principio iniciamos como una agencia de seguros, como una agencia muy digital de seguros. Entonces dijimos, bueno, vamos a vivir el problema. Lo interesante es que yo no pensaba que el problema era tan difícil también. Claro, yo lo había visto formando agentes de seguros por 6 o 7 años, pero claro, como decimos en Colombia, es más fácil ver los toros desde la barrera. Cuando ya nos metimos empezamos a ver que el problema era todavía mucho más grande, ¿sí? Y que estos agentes, normalmente a los 200 o 300 clientes, tenían un reto muy grande porque sin tecnología tenías que contratar personas. Y entonces terminas gastándote el margen de la operación en contratar gente que redigita datos todo el día, de un WhatsApp a un Excel o de un WhatsApp a los 10 sistemas de las aseguradoras, en lugar de poner ese dinero en crecimiento, ¿sí? En hacer que la agencia pueda vender muchas más pólizas. Y ahí estuvimos trabajando 2 años. Los 2 primeros años de Figuro fueron muy enfocados al B2C, muy enfocados a la venta directa de seguros, y nos fue muy bien. Vendimos cerca de $2 millones en primas en 23 meses, que para un muy buen agente de seguros en Colombia eso le toma 10 años. Nosotros lo habíamos hecho en 2. Eso en Colombia, ¿verdad? Eso en Colombia. Y ahí fue cuando nos vino la pregunta de, ok, ¿cómo hacemos para llevar esto a otros países? ¿Cómo vemos si este modelo realmente se puede replicar? Y el primer país, naturalmente, en expansión termina siendo México. Normalmente para Colombia la ruta tradicional va a ser México. Y vinimos a México y entonces nos tocó aprender un montón también del ecosistema mexicano. Pero ahí nos dimos cuenta de que nos iba a tomar mucho más tiempo del que queríamos. Y entonces ahí terminamos cerrando el capítulo del B2C y arrancando Figuro como lo que es hoy. De acuerdo. Juan Camilo, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita que regresemos, si quieres, terminamos un poco con la parte de la evolución y la llegada a México. Y ya nos explicas un poco las tripas de lo que es Figuro. Maravilloso. Después del corte, por favor. También me gusta el hecho de que es una camioneta que resiste muy bien el paso del tiempo. Autos en Imagen con Cristian Moreno en Imagen Multicast. Highland México presenta. Bueno, en este segundo bloque, Juan Camilo, nos estábamos quedando en el pasado, en la llegada a México, la aterrizada a México. Entonces, ¿esto en qué año fue y cómo fue el arranque acá? Esto es finales de 2023. Okay. Entonces te decía que una cosa que hicimos fue primero venir a ver si ese modelo del B2C funcionaba en México. Claro que funciona, pero nos toma un montón de tiempo porque son 5 cédulas las que hay que tener. O sea, tienes que hacer un montón de cosas para poder vender seguros en México, que es distinto en Colombia. En Colombia es la aseguradora la que te da a ti la idoneidad. Acá tienes que tener la cédula y estudiar y presentar el examen, etc. Entonces la decisión que tomamos fue, vámonos por otro camino. Vendamos la agencia de seguros y tomemos toda la tecnología que nos hizo crecer y compartamos esa tecnología con cualquier agente o cualquier agencia de seguros en Latinoamérica. Entonces, en 2024 vendimos la agencia y curiosamente el primer cliente que aterrizamos no fue ni un agente ni una agencia, sino GNP Seguros en México. Entonces esto era un reto inmenso porque de pronto ellos se la daban como facilidades a sus agentes. Y ahora estamos trabajando con la aseguradora más grande de México, con 16,000 agentes de seguros, en un piloto inicialmente. Y lo que queríamos probar era si podíamos digitalizar ciertos flujos de ciertos seguros para que estos agentes pudieran distribuirlos de una manera más efectiva. Eso fue 2024, hicimos un par de pilotos al final con GNP y terminamos aprendiendo un montón y cambiando incluso también como el alcance que esperábamos tener dentro de Figuro. Nosotros nos imaginábamos que esto iba a ser tan simple como tomar el CRM que nosotros habíamos creado internamente en la agencia y simplemente dárselo a los agentes y ya. Pero luego empezamos a ver un montón de retos, ¿no? Los retos de adopción, los retos de lo diferente que puede ser el lenguaje entre Colombia y México y luego en otros países, los retos de configurar, porque cada aseguradora y cada línea de producto tiene sus particularidades y entonces hay todo un tema de configuración en el software, los retos de qué tan rápido puedes empezar a utilizarlo, en fin. Pero bueno, 2024 fue año de aprendizaje. Partnership con GNP, con todo, terminamos en 2025 y ya en 2025 lo que hicimos fue cerrar ese piloto o ese modelo con GNP,
al final terminamos ya volviéndonos partners de la aseguradora y hoy creamos tecnología para los 16,000 agentes de GNP. Pero el año pasado hicimos un segundo experimento que fue ahora sí decir cómo le damos tecnología a estos agentes. Entonces creamos una plataforma que se especializa en la venta del seguro. Todo lo que viene antes de vender un seguro. Entonces les permite generar leads, prospectar, etcétera. Que ese es uno de los retos más grandes además que tienen, ¿no? Normalmente son muy buenos en el mercado natural, que son sus amigos y familiares, luego les piden referidos a esos amigos y familiares, pero luego no saben cómo crecer las agencias más allá de esos clientes. Entonces Figuro entra para que la gente pueda utilizar esta tecnología para traer nuevos leads de una manera mucho más fácil, independientemente de dónde venden. Y eso tiene que ver con marketing digital, entonces. Eso tiene que ver mucho con marketing digital, eso tiene que ver mucho también con, más bien, que la gente pueda entender cuál es su propuesta de valor, cuál es su diferenciación frente a los otros miles de agentes que hay y cree la experiencia de cliente que él quiere diseñar para esos clientes a los que quiere venderles y que defina por qué canal va a ir. Hay agentes que son muy buenos en Instagram, hay agentes que son muy buenos en TikTok, hay agentes que les encanta todavía dar la tarjeta de presentación e ir a tomar café con el cliente. Y Figuro lo hicimos de una manera que pudiera adaptarse a cualquier experiencia que la gente quisiera crear. O sea, si tú no le crees al marketing digital y lo que quieres es conocer gente y visitarla, funciona perfectamente. Si le crees al marketing digital, Figuro además te da las herramientas para que puedas desarrollar eso. Y ese módulo lo lanzamos en agosto del año pasado, en agosto de 2025. Para el cierre de 2025 ya teníamos unos 280 agentes y agencias dentro de Figuro. Y hoy, ya llegando casi a la mitad de 2026, ya tenemos 600 agentes y agencias en 11 países utilizando la tecnología de Figuro. Buenísimo. Tal cual. Ahora, ¿qué les damos hoy? Lo que te dije, la posibilidad de tener un sistema que lo configuras en 5 minutos. Y en 5 minutos puedes vender mucho más fácil, mucho más rápido, porque tienes un sistema de enlaces por línea de ramo de seguros que puedes compartir tus clientes donde el cliente esté. Si el cliente te escribe en WhatsApp y te pide una cotización de autos, en vez de empezar a hacerle un montón de preguntas en el WhatsApp y que quede además toda la información del cliente expuesta, que eso es un riesgo que quede expuesta ahí en el WhatsApp, le mandas una liga. El cliente llena los datos, te llega todo a un CRM, súper fácil de usar. Desde ahí puedes generar las cotizaciones. Si tienes multicotizadores, se adapta a todo Figuro. Si tú tienes un multicotizador con el que trabajas, la jalas desde el multicotizador con el que estás. Si tienes conexión a aseguradoras, jalas la cotización desde las aseguradoras. Si no tienes nada y entonces abres 5 pestañas y jalas las cotizaciones desde las aseguradoras de la manera tradicional, las cargas dentro de Figuro y Figuro genera un enlace para que el cliente pueda ver las cotizaciones. Entonces, vuelve la experiencia de compra mucho más digital para reducir los tiempos de venta a un día, 2 días máximo en lugar de una semana. De acuerdo. Juan Camilo, nos toca hacer otro corte. Muy bien. Ahorita que regresemos, hacemos una pequeña conclusión Sí. de lo que se dedica a Figuro y nos vamos un poco a las expectativas de cómo se ve el panorama. Muy bien. ¿Sí? Después del corte. Cierra el día. Ya cierra con Yuridia Sierra en Imagen Multicast. Highland México presenta Bueno, Juan Camilo, antes de pasar a ver tus expectativas, tus retos, oportunidades de cómo estás viendo el panorama, nada más para cerrar, me quedó muy claro toda la parte de los apoyos de marketing digital para redes tradicionales, la parte de cómo utilizar esa información para empezarla a utilizar en términos de cotización. Pero resumiendo un poco los tipos de desarrollos que estás haciendo, además de la parte de comunicación y de cotización, también te vas a la venta, a la emisión, a las renovaciones, o sea, estás en toda la cadena de valor. Sí, en efecto, nosotros iniciamos originalmente concentrados en ventas para resolverle ese primer dolor de crecimiento a los agentes. Este es un sistema además enfocado mucho en agencias o agentes pequeños o medianos. No es un sistema originalmente pensado para los grandes corredores de seguros. Ellos ya tienen su tecnología, la pueden incluso construir in-house, pero el grueso de los 300,000 agentes que hay en Latinoamérica todavía no tienen sino Excel y WhatsApp. Entonces empezamos ahí y este año lanzamos ya toda la parte de la administración de pólizas. Entonces también una vez ya vendes la póliza, pues puedes venir a Figuro y administrar toda tu cartera en un solo lugar. Entonces cubre todo el ciclo de vida para que la agencia al final pueda crecer. El interés de Figuro es ese, que la agencia pueda crecer. Ya. Hay un reto que a mí me llama la atención. Digo, yo también hago marketing digital y vendo por e-commerce, tal.
el reto de la comunicación para la cobranza en México, no sé si en otros países también, pero es un tema de que mucha gente no le gusta domiciliar, no está automatizada, tal, y hay que estar dando ese seguimiento de alertas, oye, cuidado, se te va a vencer, paga, recuerda, y hay mucha gente que todavía va al banco y le gusta ir con su fichita. ¿Esa parte también la atiendes? Sí, y hay una cosa que hace Figuro que me gusta mucho y es permitirte nuevamente crear la experiencia que tú quieras de cliente en cada una de estas etapas. La cobranza es difícil en Colombia, en México, en Argentina. Una cosa que hemos aprendido es que estando en 11 países, los problemas de los agentes de México son los mismos problemas de los agentes de Colombia, que son los mismos problemas de los agentes de Argentina. Incluso tenemos clientes en España, los mismos problemas de agentes en España. Entonces, lo que Figuro te permite es tener un sistema de registro en donde viven los datos, que es un problema muy grande si quieres realmente hacer cosas de inteligencia artificial, etcétera. Y desde ahí le puedes montar lo que tú quieras. La pregunta que le devolvemos nosotros a la gente es, ¿qué experiencia de cobranza quieres tener? ¿Quieres ser el que envía recordatorios automatizados, de pronto poco personalizados, pero masivos porque quieres ser muy efectivo por ahí? ¿Quieres hacer cosas muy personalizables? Figuro tiene toda tu información. Desde ahí puedes montar cualquier servicio especializado, ya sea email marketing, o ya sea notificaciones push, o ya sea notificaciones por WhatsApp, etcétera. Pero motivamos mucho a que la gente no copie y simplemente todos terminen haciendo lo mismo. Creemos que si los agentes todos hacen exactamente lo mismo, pues no hay diferenciación y da la misma comprarle al agente A o a cualquiera de los otros 299,000 agentes. Crea tu experiencia y desde ahí puedes armar lo que quieras. Correos, notificaciones, recordatorios, etcétera. Y todo se enchufa con cualquier aseguradora. Con cualquier aseguradora, con cualquier sistema de email, con cualquier sistema de mensajería. O sea, Figuro tiene todas las APIs expuestas y tú le puedes montar encima con Make, con Zapier, con N8N o incluso desde el MCP con inteligencias artificiales, lo que quieras montarle encima. Buenísimo. Bueno, Juan Camilo, a ver, ahora sí, muy interesante que estés en tantos países. Y un poco la comparativa de cómo ves las oportunidades, los retos hacia adelante. Yo empezaría por una reflexión justamente entre Colombia y México. Te digo que yo estuve un par de años viviendo por allá y me tocó ver y me sorprendió gratamente, por ejemplo, el grado de enfoque al cliente que tienen allá y a lo mejor la digitalización. Yo la sentí también. Pues aquí en México tenemos también muchas herramientas, muchas cosas, pero todavía como que nos está costando salir. Esta comparativa, ¿tú cómo la sientes en términos de Colombia frente a México? Y de ahí nos vamos para adelante. Mira, lo primero que diría es que son países muy similares, por lo menos en este canal tradicional. En México siento que la diferencia grande está más en el modelo de promotoría que ha creado México. Colombia tiene un par de aseguradoras que han tratado de crear un modelo muy parecido de promotoría, pero México ha sido un país que ha desarrollado esa capa de adquisición de agentes, de formación de agentes, de ayudar a estos agentes a crecer de una manera muy interesante. Y yo creo que la oportunidad está en cómo la tecnología al final te permite hacer esto mucho más escalable y cómo esto te permite realmente darle el apoyo que necesita la gente para crecer. Se invierte mucho dinero y en eso es igual en Colombia y en México, reclutando agentes, entrenándolos, tratando de que les vaya bien, pero no lo puedes hacer solo con personas. ¿Sí? Yo sí creo que un reto que viene muy grande es hacer que estos modelos que ayudan a reclutar y a formar agentes empiecen a volverse mucho más efectivos y no sea simplemente como una máquina en la que tienes que meter cada vez más y más y más y más y más para que funcione, porque muchos terminan fallando también. Pero diría, Colombia y México son mucho más similares de lo que creemos. Los retos en la industria en temas de apificación, conectividad, etcétera, son exactamente los mismos entre nuestros países. Es más un tema regulatorio, incluso si quisieras pensar la diferencia. Y también es destacable que la penetración del seguro en Colombia es más alta que en México. Y bueno, a ver, exacto, no dentro de lo bajo que son. Sí, exacto. Es curioso. Yo creo que también tiene que ver a veces con una capa de seguros obligatorios mínima, pero la discusión y el interés, yo creo, hoy de toda Latinoamérica es tenemos que hacer crecer eso. Ajá. Claro. Y estamos en el momento perfecto. ¿Cómo ves para adelante ahora sí los retos y las oportunidades? Mira, Figuro tiene una tesis detrás y es
Siempre que nos encontramos en eventos, todo el mundo está hablando de la penetración de seguros, que hay que incrementarla, que hay que superar ese 3%, que hay que cerrar la brecha aseguradora, etc. Y yo digo sí, pero hoy el 60% de los seguros en la región, 60, 70, dependiendo del país, se distribuye a través de agentes de seguros. Entonces, muchas veces cuando pensamos en disminuir, cerrar esa brecha, se piensa solo a través de seguros embebidos como garantías extendidas, cosas muy fáciles, cosas muy rápidas, seguros muy chiquitos, etc. Pero hay una capa muy grande de los seguros que son money makers y que son de interés de las aseguradoras, que se sigue distribuyendo a través de agentes. Lo que hay que hacer para nosotros es darle capacidad operativa a esas agencias para que se vuelvan el principal canal de educación financiera, porque es un reto importante para la población para que puedan entender el seguro, y dos, de colocación efectiva de seguros. Ahí yo creo que está el reto, hay que trabajar con esos agentes. Muy bien, Juan Camilo. Oye, pues se nos acabó el tiempo. Muy interesante el enfoque porque, digo, en este programa ha venido todo, pero gente que se esté enfocando a ayudar a la intermediación de esta forma no me había tocado y creo que es un reto y mucho que hacer, pero te agradezco muchísimo que nos hayas venido a visitar. Esta es tu casa y cuando quieras aquí estaremos a tus órdenes. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias por venir. Hasta luego.